Inixtringerot, compañeros, bienvenidos a este su canal, Herencias de una Chamán. Les doy la bienvenida aquí a su casa, a Morelos, y el día de hoy quiero hablar de un tema muy básico posiblemente, pero son las bases para entender lo que sería el chamanismo y sobre todo la relación tan importante entre el humano y la naturaleza. Y como se dieron cuenta en el título, este video va a tratar del chamanismo, de la magia y lo que yo llamo la ciencia primogénita. Para que entiendan un poco el contexto de lo que les voy a hablar, en estos momentos yo me dedico un poquito a la ecología, sobre todo a la evolución de un ecosistema en particular en Cuatro Ciénegas, y de todos estos estudios he aprendido mucho acerca de la importancia de las relaciones en una comunidad, sobre todo el hecho de que las relaciones van a determinar cómo se va modificando un ecosistema, y esto va a ser muy importante y me pareció muy claro para entender ciertos conceptos chamánicos. El primero que vamos a ver es el animismo. Pero antes de empezar con el animismo, les quiero explicar un poquito cómo funciona un ecosistema. Creo que los biólogos se dieron cuenta que para estudiar un ecosistema no bastaba con entender a los elementos que vivían ahí como sistemas independientes, ¿no? Podías estudiar, por ejemplo, los árboles, ¿no? Las especies que habitan ahí, podías estudiar los insectos, los animales o una interacción en particular, por ejemplo, un insecto polinizador con la flor a la que poliniza, pero para entender a un ecosistema, aún delimitado como ser, necesitamos entender cómo interaccionan estos elementos. Y no solo aquellos elementos vivos, lo que le llamaríamos bióticos, sino también los elementos como lo son los minerales, como lo son los factores de la naturaleza, la temperatura, la presión, la altura, la cantidad de agua o la cantidad de sol que hay al año. Todos estos elementos van a ser importantes porque nos van a dar la pauta de las interacciones de todo aquello que vive ahí. Y cuando tenemos en cuenta la suma de todas estas relaciones, vamos a poder entender la dinámica de ese lugar. Va a ser importante aquí que va a haber dinámicas muy particulares en donde estos elementos son altamente cooperativos. Es decir, todos ayudan a todos. Y de esta manera vamos a tener estructuras de la comunidad muy específicas, en donde, por ejemplo, en comunidades bacterianas es muy importante cómo se ensamblan por capas las especies, de manera que la especie de hasta abajo se alimenta de elementos que nadie más se alimenta porque son muy extraños, ¿no? Y ella produce algo que la especie que se planta arriba puede comer y a su vez desecha algo que la de arriba se puede alimentar y así sucesivamente, en aquello que llamaríamos la cadena trófica. Estas estructuras, estas comunidades altamente cooperativas, no van a permitir la presencia de lo que llamaríamos elementos tramposos. Un elemento tramposo o una especie tramposa es aquella que aprovecha los recursos del ecosistema de la comunidad y no da nada a cambio a la comunidad. Y entonces tenemos, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, comunidades bacterianas que se comen a todo lo que no habitaba ahí desde un principio. Y entonces llega una bacteria nueva, ¿no?, a tratar de establecerse ahí y no va a poder porque la comunidad se la va a comer. Cuando yo hablo entonces de elementos que interaccionan entre sí, ¿no?, que tienen una relación muy particular y muy profunda, podemos reconocer que va a haber cierto nivel de decisión entre estos elementos. Y al momento que decimos que hay decisión, claramente hablamos de cierta voluntad y de cierta presencia de un alma, en específico como esta idea de que el alma va a caracterizar a lo que está vivo, a lo que puede tomar decisiones, porque tiene un punto de vista. No podemos excluir entonces a elementos que no están vivos,
porque van a ser parte importante de las interacciones, ¿no? Y como agentes interactuantes vamos a denotarlos de cierto grado de alma. Esto es, chicos, el animismo. El animismo fue una forma de definir a aquellas poblaciones primitivas, pero a estas primeras poblaciones que concebían el mundo, o que se cree que las cosas, todas las cosas, tienen alma. Animismo, de ánima, entonces tienen alma y por lo tanto están vivas. Entonces, una planta está tan viva o tiene, está configurada de la misma manera porque también tiene un alma como un humano, como lo sería una roca, como lo sería un árbol, como lo sería el sol mismo. Todo va a estar denotado de este concepto de alma. Y como todo tiene alma, con todo podemos interactuar, ¿no? De manera que creamos relaciones muy particulares. Y entonces, quiero que se imaginen a estas primeras poblaciones como poblaciones migrantes, ¿no? Todo el humano, como lo conocemos, el Homo sapiens, se crea desde África y desde ahí migra hacia todo el resto de continentes. Y entonces quiero que se imaginen a una población que llega a un lugar por primera vez. Este lugar, como las comunidades bacterianas de las que les hablé, son altamente agresivas a los extraños, a aquellos que no pertenecen ahí desde el principio. Y entonces estas primeras poblaciones, ante esta agresividad, lo primero que se preguntaron fue ¿cómo podemos interactuar con ellos de manera que no nos expulsen, de manera que no nos agredan, de manera que nos podamos integrar a la dinámica del ecosistema? ¿Cómo te puedes integrar a una dinámica así? Integrándote a la cadena trófica. Tú tomas algo de la comunidad, un recurso, casi siempre alimento, y tienes que dar algo a cambio, que lo puedan aprovechar los demás. Y así se forman lo que llamaríamos los primeros acuerdos chamánicos, de manera que tú recibías algo de la naturaleza y le entregabas algo a la naturaleza. ¿Qué le entregaban en esos momentos? Posiblemente no lo tengamos muy claro, ya que se fueron estas relaciones haciendo cada vez más específicas y más particulares, pero sí le tenían que dar algo a cambio, porque nadie quiere a los tramposos. Y entonces, de esta manera empezaron a relacionarse y a conocer, sobre todo a observar a los elementos de ese ecosistema. Quiero que se imaginen entonces al primer experimento, no sé si decía el primer experimento de la humanidad, pero posiblemente de los primeros, que fue el descubrimiento del fuego. Podemos pensar que en un principio cayó un rayo, prendió una ramita seca, y al verlo los primeros humanos, los primeros homínidos, posiblemente lo intentaron tocar y se quemaron, y posiblemente se alejaron de él. La segunda vez que se encontraron con él, posiblemente dijeron, bueno, vamos a dedicarnos a observarlo un poco más. Y entre estas observaciones, para ver si era agresivo o si sí funcionaba o si podía ser benéfica la relación con él, posiblemente descubrieron que la carne quemada de ciertos animales por medio del fuego podía ser consumida por ellos. Ellos probaron la carne y dijeron, bueno, esto es posible, pero tenemos que probar que se reproduce, es decir, que podemos volver a hacerlo. Y entonces la tercera vez que se encontraron con el fuego y pudieron volver a probar que la carne quemada se la podían comer, empezaron entonces ya una relación con el fuego. Todo esto fue a nivel observación, resultado, a lo que le llamamos conocimiento empírico, porque es conocimiento por medio de la experiencia, ¿no? Y al final del cabo se basa de cierta manera en lo que sería el método científico. Tenemos la observación del fenómeno, tenemos ciertas hipótesis, ¿no? ¿Será benéfico o me podrá hacer daño? Pero si la primera vez quemó la carne y si me la pude comer, entonces posiblemente la segunda vez también sea cierto.
Y luego viene la experimentación, ¿no? Lo volvieron a intentar y ya después tuvieron ciertos resultados y ciertas conclusiones. Al momento de reproducir todo esto por tercera vez, ya se volvió un conocimiento empírico. Esto ya funcionaba. Posiblemente ellos no sabían cómo funcionaba. Ahorita con la ciencia lo podemos saber, ¿no? Cómo el fuego desnaturaliza las proteínas y hace que la carne sea más blanda y la podamos digerir mejor. Pero a ellos eso no les importaba, porque solo sabían, si yo hago tal cosa, el resultado es tal cosa. Y se crea una relación con el fuego. Y se crea de los primeros conocimientos empíricos en esta ciencia primitiva o ciencia primogénita basada en la experiencia. Creo que lo más importante aquí fue justamente que pudieron reproducir las cosas. Y entonces, al momento en que se dan cuenta que pueden reproducir ciertas cosas, empiezan a observar qué otras cosas son para ellos benéficas y cómo pueden relacionarse con estas cosas. Yo creo que de esta observación muy atenta de la naturaleza y de la dinámica del ecosistema, empezaron a observar aquello que les daba alimento, como lo son las plantas. Y entonces la agricultura es el acuerdo con una planta en específico, en donde tú te dedicaste tanto a observarla, que sabes cómo se reproduce, qué necesita para reproducirse, cuánto tarda en nacer, en dar el fruto y en morirse, y cómo tú puedes recrear todo eso. De manera que establecieron una relación profunda en donde conocían de pies a cabeza la planta, ¿no? O posiblemente no como ahorita, ¿no? Que hasta sabemos todos sus genomas y los mecanismos por el cual funciona tal cosa, pero ellos sabían que si la plantaban en cierta época del año, podían sincronizarse con la lluvia, observando también a otros elementos como la lluvia y el sol, y entonces podían ellos obtener un beneficio. Y al momento en el que hablamos de esta observación y de esta parte tan meticulosa de cómo tratar a la planta, ¿no? Porque si algo le pasaba, pues ya no comía, y entonces la empezaban a cuidar. Y está implícito en la palabra cuidar, ¿no? En la palabra proteger, que el humano le daba a la planta algo muy esencial. Podría ser, ahorita lo sabemos, que puede ser, por ejemplo, ciertos nutrientes, o plantarla en ciertos terrenos para que la planta pueda crecer. Y entonces tú le estás dando algo a la planta, ciertos cuidados, cierto servicio, y la planta te va a dar algo a ti, que va a ser la comida. Estos son los primeros acuerdos con la naturaleza para poder existir, para poder sobrevivir. ¿Dónde viene la magia? La magia, López Austin, uno de los más grandes antropólogos de México, la describe como ciertos rituales, casi siempre rituales metodológicos, en donde es muy importante los elementos que van a estar dentro del ritual y la forma en la que se integran los elementos. Van a tener detrás una serie de ideas lógicas que van a proyectar un resultado. ¿Qué es lo importante aquí? Es que para ese ritual mágico, el resultado era único y muy particular. Y sobre todo era reproducible. Es decir, si tú hacías el mismo ritual X cantidad de veces, el resultado iba a ser el mismo las X número de veces. Esto va a ser muy importante porque todos los rituales que se desarrollaron a lo largo de la historia van a ser rituales basados en el conocimiento empírico. Realizaban eso una vez, funcionaba, ok, lo realizo otra vez. Si no funciona, ok, fue al azar y si no lo puedo utilizar, esto no me sirve. Entonces hago otra cosa, funciona una vez, la vuelvo a hacer, vuelve a funcionar. Entonces posiblemente ese ritual sí me sirva. Y así se fueron afinando una serie de rituales a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas. De manera que ahorita en México había, desde Mesoamérica, y todavía se conservan muchos rituales, por ejemplo, para cómo tratar al maíz. El ciclo agrícola era muy importante, de manera que hasta la actualidad, el 2 de febrero,
cuando inicia el ciclo agrícola, la gente va a bendecir el maíz para que este maíz sea fértil y entonces podamos sembrarlo y tengamos buena cosecha en el año. Pero este ritual no vino de la nada, vino de una serie de prueba y error hasta irlo afinando de manera que funcionaba y era reproducible. Aquí se utiliza la palabra magia porque la realidad es que no sabemos el cómo funciona el ritual. Es decir, no sabemos el proceso después de que acaba el ritual hasta que obtenemos el resultado. No sabemos qué pasa ahí paso por paso como lo necesitaría explicar la ciencia. Pero sabemos que funciona. Y entonces esta pequeña ignorancia entre el ritual y el resultado es lo mágico, ¿no? Porque no sabemos cómo funciona, pero sabemos que funciona. No sabemos por qué cuando hay cierta persona en la casa no se cocen los tamales, ¿no? Pero sabemos que si esa persona está, no se van a cocer, entonces mejor que no esté y se van a cocer. El proceso de hacer tamales es todo un ritual muy elaborado y muy mágico porque cualquier cosa puede evitar que el resultado sea bueno, es decir, que los tamales se cosan bien. Y en este sentido va a haber muchos rituales mágicos porque la ciencia no ha alcanzado o no ha logrado demostrar cómo funcionan. Pero porque la ciencia no ha demostrado lograr cómo funcionan, no demerita al ritual. Ninguno de nosotros sabemos cómo funciona una computadora. Sin embargo, aceptamos por cierto que funciona así. Y posiblemente sea un ejemplo tonto o incomparable en el contexto histórico. Pero para las culturas antiguas, todos los rituales eran claros y eran obvios, eran cotidianos y funcionaban. Que nosotros no los entendamos es porque no alcanzamos a observar lo que ellos habían observado por años. Quiero que se imaginen, por ejemplo, toda la magia adivinatoria que tenía por detrás el proceso de la astronomía de los mayas. Su calendario, el calendario maya, es uno de los calendarios más precisos de todo el mundo. No, esto pasó hace años, no antes incluso que el calendario grecorromano. Y esto lo hacían a través de la observación de la naturaleza. Esto no pasó en una sola persona, estos fueron siglos de conocimiento empírico acumulado, de manera que ellos ya podían adivinar cuándo iba a pasar un cometa, cuándo iba a haber un eclipse, cuándo pasaban los solsticios o los equinoccios, en una época en donde no se sabía todavía cuánto duraba un año. Ellos ya lo sabían que el Sol tardaba 365 días en darle la vuelta a la Tierra. No sabían cómo pasaba, pero sabía que pasaba. Y toda su ciencia, toda su magia, todos los rituales astronómicos se basó en la observación. No eran ideas espurias o ideas tontas. Todo estaba construido bajo una lógica de la observación y del conocimiento empírico y de la reproducibilidad. Esto era ciencia, muy primitiva y muy primogénita, pero es ciencia. Y entonces, ¿qué tiene que ver la magia con el chamanismo? El chamanismo va a ser la profesión que engloba los tres conceptos que les vengo platicando. El animismo, todo está vivo y yo me puedo relacionar particularmente con cada elemento que existe en un ecosistema. El conocimiento empírico, esta ciencia primitiva, esta ciencia primogénita, ¿no? De manera que yo realizo observaciones para ir afinando mi relación con estos elementos. Y luego viene la magia. Yo tengo que construir primero que nada y realizar rituales muy particulares de mi relación con ese elemento, de manera que los voy afinando para que los resultados sean reproducibles. Y así vamos a tener chamanes muy particulares a ciertos elementos de la naturaleza. Vamos a tener, por ejemplo, el chamán del sol, aquel que se dedica a observar profundamente todos los movimientos del sol, todas las diferentes formas en las que lo podemos ver, todos los diferentes humores del sol, ¿no? En qué lugares está más calientes o en qué lugar está más cerca o más lejos de nosotros. Y así cada chamán con cierto elemento importante en la naturaleza para nosotros. Y entonces teníamos el chamán también del agua, ¿no? De la tormenta, el chamán del maíz. Y estos chamanes van a dedicarse a observar y a crear relaciones profundas con estos elementos.
¿Cuál es la diferencia entre practicar el chamanismo y hacer magia? Es que el chamanismo va a tener embebido el concepto del éxtasis. El éxtasis se maneja también en otras culturas con otros nombres. Por ejemplo, me viene a la mente los yogis, ¿no? Toda esta parte espiritual de la India, en donde la gente se dedica a meditar por horas, y dentro de esta meditación tú entras a un estado que se llama de conciencia elevada, en donde los yogis pretendían en la meditación conectarse con aquello que llaman su Dios, con su Dios, y este Dios de cierta manera les daba ciertas visiones. Y entonces dentro de los estados meditativos y de conciencia elevada, el yogi podía obtener imágenes visuales en su mente, imágenes que él no se las pudo haber inventado. ¿Por qué? Porque eran cosas que él no conocía, ¿no? Y entonces tenemos anécdotas muy interesantes, como por ejemplo de Yogananda, uno de los más grandes expositores aquí en América, que fue de los primeros que trajo el yoga a Estados Unidos, porque él cuenta que cuando estaba en la India meditando mucho tiempo, él tuvo la imagen de Estados Unidos, de un lugar muy particular de Estados Unidos, y cuando él llega aquí se da cuenta que estas visiones eran reales. Él pudo ver un lugar que él no conocía con anterioridad. Y entonces estas visiones va a ser el éxtasis al que llega chamán. Mucha gente busca estos estados de éxtasis, chicos. Esto no es algo particular del chamán. Él lo practica y él es experto en entrar en estos estados de éxtasis, pero mucha gente, incluso en la actualidad, busca visiones a través de ciertos métodos, porque reconocemos que a través de estas visiones accedemos a conocimiento muy importante, ya sea de nosotros o ya sea de la vida. Y entonces tienes a gente que anda muy entusiasmada entrándole a rituales de ayahuasca sin saber qué es un ritual de ayahuasca o sin saber cómo funciona, es decir, el conocimiento y cómo se crea ese ritual para obtener una visión que le salve la vida, o que me saque de esta depresión, o que me saque de esta enfermedad. Estos visuales van a ser importantes para chamán, porque va a ser la manera en el que este elemento con el que te estás relacionando, es decir, yo, chamán de este lago, después de años de observación del lago y de conocerlo en todas sus facetas, entro en mis estados de éxtasis, de manera que el lago me dé cierta información, cierto conocimiento, para que yo pueda afinar los rituales o los acuerdos, de manera que yo pueda obtener un beneficio del lago, pero también yo le esté dando al lago lo que él requiere, ¿no? Y de esta manera, si me dice, pues de cierta manera, si siguen pescando en tal época del año, va a desaparecer la vida aquí del lago. Bueno, yo chamán tengo que hacer un ritual a nivel mi comunidad para evitar que esto pase, para yo mantener una buena relación con el lago. Y podrá parecer muy obvio, en el sentido de, claro, o sea, si te comes todos los peces, pues ya no va a haber vida ahí. Pero aún así son prácticas que no realizamos, ¿no? Todos entendemos que es obvio que si cortas todos los árboles de un lugar, puede impactar a nosotros, puede terminar matándonos porque no vamos a tener alimento, y aún así no lo hacemos, ¿no? Pero esta es una práctica en donde te dedicabas a observar la naturaleza por horas. Y yo quiero preguntarles quiénes de nosotros, quiénes de ustedes puede sentarse a observar el mismo árbol de su casa o la misma macetita de su casa por horas para tratar de entenderla, ¿no? Para decir, ok, ¿qué necesitas? ¿Cuándo necesitas agua o cuándo necesitas cierto alimento? ¿No? Para que me puedas dar, aunque sea un jitomate que yo me pueda comer. Esto es algo que ya no se hace definitivamente. Y entonces el chamanismo es una práctica refinada a lo largo de años, de siglos posiblemente, en donde va a haber cosas muy mágicas y muy poderosas. Podemos pensar que ciertos rituales son obvios, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la agricultura. Pero la realidad es que hay rituales muy poderosos que escapan de la imaginación del humano
y también escapan de las habilidades de la ciencia. Pero a estos chamanes no se les escapaban porque habían tenido siglos ya para refinarlo y para poder obtener los resultados que ellos necesitaban y entregar correctamente a la naturaleza lo que ella pedía. Era la integración perfecta del humano a estos ecosistemas agresivos de los cuales no somos parte, ¿no? Llegamos, fuimos invasores en su momento. Y yo pensaría, ahorita somos invasores, ahorita no estamos coexistiendo con la naturaleza, ahorita no tenemos buenas relaciones con la naturaleza y como tal la naturaleza nos está eliminando. Y en ese sentido el planeta no va a desaparecer, no vamos a desaparecer los humanos y posiblemente algunas especies muy conectadas a nosotros, pero la naturaleza va a seguir, ella es y siempre va a ser. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La primera es que el chamanismo es una forma de ciencia primigenia, es decir, la primera ciencia basada en la observación de la dinámica de un ecosistema para que pudiéramos integrarnos de manera correcta a las cadenas tróficas y a la dinámica de cómo se mueve un ecosistema, ¿no? Va a ser la forma de entender el mundo gracias a la observación y a los buenos acuerdos. ¿Qué te puedo dar yo para que yo reciba algo de ti? Y va a ser una relación profunda con los ecosistemas, con todo lo que vive ahí. ¿Va a ser mágico? Sí. Va a haber cosas que no podamos describir paso a paso, pero que son lógicas y que son reproducibles. Y en ese sentido va a ser un tipo de ciencia diferente, un tipo de ciencia empírica basada en la experiencia, pero no menos comprobable en ese sentido. Y bueno, esto sería todo por hoy. Les recuerdo que estamos en contacto por redes sociales y si tienen alguna duda, escríbanmelo en los comentarios. También si necesitan alguna consulta, alguna lectura de cartas, algún problema que tengan, estamos aquí para servirles. Yo soy Jazmín y nos vemos en el próximo video.